del país. Abogado García, muy buenos días. Rodolfo Enrique le saluda. Un gusto tenerlo aquí, pues. Estamos ya diciembre, día 6, y usted sabe lo que ha sido este año en materia política en el país: elecciones, cambio de gobierno, propuestas de gobierno, y en este caso, pues, para analizar varios temas. Entre ellos, pues, uno, los primeros 6 meses del gobierno de Lenín Moreno, cómo usted lo analiza, cómo usted lo evalúa, para luego analizar también el tema de la consulta popular, tanto la propuesta como lo recientemente pues ya oficializado, ¿no?, que todos conocemos. Esto y otros temas pues vamos a conversar con usted, abogado García. Un gusto que esté aquí en nuestra mesa de trabajo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rodolfo. Buenos días. Buenos días también a toda la ciudadanía que nos escucha. Pues bien, para ir un poco en orden de los temas que usted ha mencionado, respecto a este año y las connotaciones políticas que ha tenido, yo creo que han sido bastante positivas. Yo creo que el Ecuador necesitaba un cambio, necesitaba un poco un respiro, y estamos en este momento en un proceso de transición. Creemos que el gobierno del presidente Lenín Moreno es un proceso de transición porque nos está ayudando al Ecuador a pasar de un Estado, de un gobierno autoritario, a un gobierno democrático. Entonces, nosotros evaluamos como democracia sí bastante bien la gestión del presidente Moreno. El presidente Moreno, de hecho, ya le hemos demostrado como organización política y se le hemos plegado nuestro respaldo. Tuvimos, de hecho, hace 2 semanas una movilización en Carondelet y tuvimos una reunión con el señor presidente, en donde nuestro líder Gustavo Larrea le manifestó el total y absoluto respaldo a su gobierno. Creemos que el presidente Moreno es una persona, es un líder que tiene una gran virtud, y esa gran virtud es poder dialogar con todos los sectores, que es lo que está haciendo y es lo que vemos nosotros con buenos ojos. Nosotros creemos que el diálogo es una herramienta fundamental dentro del quehacer político y de la forma de hacer política. Y dentro de esa virtud que tiene, esa capacidad de dialogar, también tiene un atributo muy importante, que es saber escuchar. Él escucha a todos los sectores, él integra, él incluye, es un presidente inclusivo, y esa es la línea que nosotros como democracia sí creemos que la política debe manejar. Nosotros pensamos que un político debe tener dos factores o dos características fundamentales. Una, saber escuchar a todos los sectores e integrarlos en la toma de decisiones. Y número 2, saber rectificar también cuando se evidencia el cometimiento de un error. El gobierno anterior se equivocó en eso, pretendió demostrar que eran perfectos, no podían admitir un error y mucho menos una rectificación del mismo. Se equivocó en eso y muchas cosas más, pero en todo caso nosotros vemos con muy buenos ojos estos primeros 6 meses de gobierno del señor presidente, en donde se ha venido dando, como le digo, una transición a nivel político bastante más acelerada de lo que pensábamos hace 6 meses que se iba a dar. Tenemos que esperar que con la consulta popular y con otras coyunturas que se tienen que dar se termine de consolidar esta transición política, y que también derive eso en una transición, no solamente en lo político, sino transición en lo económico y en lo social, que es tan necesario, porque tenemos que caminar hacia un estado de inclusión social. 7 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos, aquí en Noticias Carrusel estamos conversando con el abogado Antonio García. Él es director cantonal de Democracia Sí. Usted hacía un análisis respecto a estos primeros 6 meses del presidente Lenín Moreno y hacía énfasis en el tema del diálogo con todos los sectores, esa apertura de diálogo, ese cambiar un poco ese modelo que tuvimos por 10 años y como usted también lo ha analizado, que fue bastante autoritario, por no decir abusivo. En este caso, pues hay sectores, usted como en toda situación de la realidad del acontecer, pues hay sectores que están totalmente a favor de esa propuesta y sectores que lo critican, que lo cuestionan por el sentido y por el hecho de decir que como abre las puertas a todos, le está dando también espacio a muchos que no debería dársela. ¿Usted considera que está bien que se haya abierto el abanico para conversar con todos los sectores, incluso con aquellos que en el anterior régimen hubiera sido imposible conversar o dialogar? Pero por supuesto que sí, como les digo, la política es el arte del diálogo, de escuchar y de llegar a acuerdos, de llegar a consensos. Y en este momento, ¿qué es lo que necesita el país? El país necesita una clase política madura, que sepa y esté consciente de que lo que necesitamos es una plataforma amplia de acuerdos para poder llegar a los objetivos nacionales. Mire, los contextos no pueden cambiar los contenidos.
la forma en que se realice el diálogo, en que se da la apertura por parte del presidente y del gobierno nacional actualmente, no puede cambiar el fondo o el contenido. Es el cauce democrático. ¿Cuál es el cauce democrático? Es que el país retome la senda de la democracia y de las libertades, que camine y que vaya hacia un verdadero Estado de Derecho, nuevamente que retomemos esa senda, que nuevamente vaya en pro de las libertades ciudadanas, del respeto a la libertad de expresión y de opinión, que vaya en pro de la participación ciudadana real, de las libertades ciudadanas. Entonces, en pro de todo eso es que debe caminar el Estado, y lo están caminando el gobierno del presidente Moreno. Nosotros apoyamos, al igual que un amplio grupos políticos, sociales, organizaciones y actores, etcétera, están apoyando en el país, y es justamente porque pienso yo que la mayoría de grupos sociales y actores políticos tienen esa conciencia de que el momento político, lo que requiere en este momento y lo que necesita en este momento es una clase política madura, es llegar a acuerdos nacionales. Y en todo caso, en virtud de eso, es sumamente positivo que se haya podido abrir las puertas y poder escuchar, al menos, escuchar a las distintos sectores que anteriormente habían sido marginados, para ver de qué manera podemos todos arrimar el hombro y impulsar y apoyar la construcción nuevamente de un país que beneficie para todos, un país de libertades, un país basado en la democracia. 7 de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana con 21 minutos. El abogado Antonio García, director cantonal de Democracia, sí está aquí conversando con Noticias Carrusel. Ahora sí entramos en el tema de la propuesta que ha hecho el presidente de la República, el Ejecutivo, de la consulta popular, ¿no? Que como ya sabemos ya está encaminada a realizarse, incluso ya el Consejo Nacional Electoral ha fijado una fecha primaria, por decirlo así, ya ha hablado de presupuesto y ya vendrán por los demás detalles concernientes a la organización de este evento electoral. Pero como analizamos uno de los temas de la consulta popular y sobre todo pues la coyuntura en que se dio el momento del anuncio de la consulta popular de parte del presidente de la República, abogado García. Bueno, ya los ecuatorianos sabemos que el día 4 de febrero tendremos que volver a las urnas a votar, a expresar nuestro manifiesto ciudadano, y creemos que es lo correcto. El presidente Moreno, de acuerdo a lo que determina la ley, ha realizado la convocatoria, o mejor dicho, ha dispuesto que se realice la convocatoria para la consulta popular. Y como le digo, creo que esto obedece, más allá de un tema político, es un clamor ciudadano de volver a ese Estado de Derecho y retomar esa senda democrática histórica que ha tenido siempre el Ecuador. Creo que confluyen tantas voluntades y tantas organizaciones políticas, tantos actores sociales apoyando la consulta, es porque el tema cívico o el espíritu cívico, el espíritu patriótico va más allá y sobrepasa cualquier tipo de ideología. En ese sentido se ha llegado a un gran acuerdo nacional. ¿Para qué? Para respaldar esta consulta popular. Entonces nosotros pensamos que es no solamente un paso dentro de la agenda política del presidente Lenín Moreno. Nosotros pensamos que la consulta popular es un paso en este camino en retomar la senda democrática histórica del país, y creemos que va a ser un paso exitoso. Es una consulta que tiene que ganarse sí o sí, y por eso estamos trabajando desde ya y manifestando el apoyo frontal al presidente Lenín Moreno y a las preguntas propuestas en su consulta popular. En todo caso, ustedes, Democracia, sí están apoyando rotundamente las 7 propuestas, las 7 preguntas de la consulta popular. Nosotros pensamos que están muy bien planteadas las 7 preguntas que constan en la consulta popular. Pensamos que son las preguntas adecuadas para poder iniciar como un primer paso esta vuelta a la senda democrática en el país. Por ejemplo, en la constitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso de ahí va a ser un tema sumamente importante, fundamental, trascendental en esta construcción de este nuevo Estado de Derecho, en este régimen democrático que está actualmente avanzando. ¿Considera que como ha estado consolidado, constituido el Consejo de Participación Ciudadana, la forma de elegirse le dio unas atribuciones que, como hoy estamos viendo, están encaminando lamentablemente a un momento de corrupción en muchos sectores, en muchos puntos estratégicos del país, como ya hemos visto lo que ha pasado este año con el Contralor, ya hemos visto otras situaciones? Entonces, como que ahí es un punto determinante para que esta propuesta tenga mayor asidero y validez. Mire, se puede prestar para
para muchas cosas la forma de designación anterior del Consejo, o mejor dicho, actual del Consejo, Sí, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellas, lastimosamente, la corrupción. Nosotros pensamos que para poder llegar a un equilibrio en este tema de la designación de los miembros del Consejo, debe de haber un amplio acuerdo a nivel nacional. Las fuerzas políticas tienen que dialogar, y justamente es por eso que en este Consejo Transitorio que se plantearía y se ha planteado en la Asamblea, en la consulta popular, es la Asamblea la que va a designar a estos miembros provisionales del Consejo hasta que se designen por elección popular, que es lo que se debería hacer correctamente, debería haber hecho correctamente los definitivos. Entonces, aquí viene el amplio acuerdo nacional y la conciencia de tener una madurez política de la que hablaba hace un momento. La Asamblea está representada, o mejor dicho, está conformada obviamente por representantes de todos los sectores a nivel nacional. Así es. Es por eso la forma correcta de designar a este Consejo Provisional, que lo que va a hacer es evaluar y designar a las autoridades provisionales hasta que se realice el proceso que legalmente corresponde, que es por elección popular y en base a un amplio diálogo a nivel nacional, donde se integren a todos los actores políticos, sociales, etcétera, se puedan elegir las ternas y los candidatos que van a ser propuestos para las candidaturas a la elección definitiva en base a elección popular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una pregunta que ha traído mucha cola y sobre todo ya hemos visto las reacciones, sobre todo en las últimas semanas. De hecho, el pasado fin de semana tuvimos la presencia del exmandatario Rafael Correa no solamente a participar en la convención de Alianza País, sino como ya es de conocimiento público, el ala correísta pues ha hecho un pronunciamiento que de un no, hasta un single, una canción han sacado, ¿no?, por el no. Y concretamente el punto inicial de ellos para oponerse a la consulta popular, ahora en todas las preguntas, primero eran a dos temas, tiene que ver con el tema de la reelección indefinida. ¿Cómo analizar esto? ¿Era correcto esto de que se corte el tema de la reelección indefinida o este cambio? ¿Cómo vemos este análisis en este tema puntual que, ya le repito, para muchos sectores es el tema coyuntural de las 7 preguntas de la consulta popular? Mire, Rodolfo, el país debe tener un norte claro, un norte democrático, inclusivo, basado en el respeto a las libertades y los derechos ciudadanos. Yo pienso que esta consulta popular lo que intenta, dentro de las cosas que intenta también corregir y retomar, es volver a ese espíritu constitucionalista de Montecristi. Y ese espíritu constitucionalista de Montecristi lo que determinaba o lo que trataba de impulsar es la formación de nuevos liderazgos, que se contrapone obviamente a lo que son las elecciones definitivas, a perpetuarse, que una persona se pueda perpetuar en un cargo público. Entonces, creo que por ahí va la cosa, y si me pregunta por la llegada del expresidente, yo creo que fue positivo, y la gente me preguntará cómo así positivo. Así es. Porque creo que devela muchas cosas. La presencia del expresidente lo que hace es polarizar, y de hecho polarizó, o sea, las posturas son muy abiertamente opuestas, ¿no, verdad? Claro, está la gente que respalda la postura del presidente Lenín Moreno y la consulta popular, y está respaldando obviamente que exista un país que retome la senda democrática con más trabajo, con más inclusión social, con más salud, con más participación ciudadana real, con real división de los poderes y las funciones del Estado, un verdadero Estado de Derecho. Eso es lo que apoya el sí. Y está la otra alternativa, la otra corriente, que es la opuesta, la que apoya al expresidente, que definitivamente no está alineado con todas esas líneas que van en pro de los derechos y las libertades ciudadanas. ¿Usted cree que el expresidente Correa, yo sé que este punto no lo quiero tampoco afianzar tanto, se habrá ido con un sinsabor porque viendo la realidad política del análisis, no le fue tan bien, siendo objetivos? Yo creo que no solamente para él, para nadie es extraño ni resulta ajeno de que estamos viviendo un nuevo momento político. Estamos viviendo un nuevo momento político, como les digo, un momento de transición en el que estamos pasando de un régimen autoritario a un régimen totalmente democrático, y esto es un proceso como tal, no es un suceso, no se decreta, y estamos viviendo ese proceso. Bien, 7 de la mañana con 29 minutos, queremos agradecer al abogado Antonio García, director cantonal de Democracia Sí, por su presencia, su comparecencia, su comentario.